¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y en el podcast de hoy tenemos la suerte de compartir charla con Carmen. Carmen es uno de esos casos excepcionales, que no hay muchos, que se sacó la plaza de maestra de inglés con 22 años. Vamos a ver en esta horita que hemos estado de charla con ella todo lo que hizo bien, aprendizajes que podemos sacar. Y ya sabéis que me encanta traer a este podcast perfiles de todo tipo. Hace muy poquito vino Mai, que a la sexta se sacó la plaza por en cada comunidad es un mundo, ya sabéis ese porcentaje de suerte que tenemos, pero lo dicho, de lo que se trata es que aprendamos de cada podcast y aprendamos de cada persona. En este caso, Carmen hizo una oposición espectacular, prácticamente tuvo un 10 de nota y la preparación fue de élite. Hizo una muy buena preparación. Así que echadle un vistazo y espero de verdad que os aporte. Agradecemos mucho esa manita arriba y os dejo con Carmen. Bueno, lo primero, que nos cuentes un poquito cómo te fue la oposición, cada una de las partes. Fenomenal. Pues mira, yo posité el año pasado por primera vez, como has dicho tú antes, con tan solo 22 añitos. Y me fue muy bien, muy bien. Es verdad que estuve unos 8 meses encerrada, encerrada tal cual, pero bueno, ya contaré después un poquito más la importancia de los descansos y tal. Eh, y bueno, en cuanto al primer examen, el escrito, quedé primera de mi tribunal y saqué alrededor, no te sé decir la cifra exacta, pero un 9 con, no sé, 9 y pico. Pero bueno, quedé primera de mi tribunal y en el tema y en el supuesto práctico. Y después en la exposición oral me pusieron un 9,999 o algo así, faltaban décimas para el 10. Y también quedé primera de mi tribunal, lo que pasa que al después sumar el baremo, pues me posicioné al final en la cuarta del tribunal. O sea, te quedó una media altísima, ¿no, Carmen? De todo. Y se me quedó una media bastante alta, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que yo iba con 5 puntitos de baremo, porque yo no tenía ni máster, ni experiencia, ni nada, porque yo fue salir de la carrera y meterme a estudiar. Y los puntitos que tenía, pues era pues de idiomas, que ahora mismo agradezco a mi madre la importancia que siempre le ha dado a los títulos de idiomas, a la media de la carrera, que es verdad que siempre cuando estamos en la carrera decimos voy a por el 5, voy a por el 5 y después pues mira, el 9 y pico que tuve en la carrera pues me dio ese puntito y medio en las oposiciones. Que eso estaría bien que se supiese desde la universidad, porque Sí, muchas sí, sí. veces no nos comunican nada ni del proceso de oposición ni de nada, y eso es un aspecto que pienso que sería importante trabajar también desde la universidad. Y nada, un curso logos que tenía, o sea, que lleva con 5 puntitos de baremo y a intentarlo. Pero muy bien, muy bien. Yo salí del escrito con muy buena impresión de decir, joder, ya lo he hecho y he soltado todo lo que yo sabía y podía hacer. Y Carmen, ¿cuál fue tu mentalidad? Porque claro, me hablas de que opositaste con 22 años, te sacaste la plaza, tenías como muchos pensamientos dinamitantes de que no ibas a ser capaz. ¿Cómo te lo tomaste? Porque claro, no suele ser lo normal, tu caso. No, no, no. A mí mucha gente cuando me dice, pero ¿has sacado la plaza? ¿Saca la plaza? Y digo, sí, sí. Por una parte es como que mi función es decir, se puede, hay que ir a por todas, pero por otra parte también hay que tener en cuenta que esto no suele pasar. Estamos desgraciadamente en un concurso oposición en el que no solo se puntúa lo que es el examen y tal, pero bueno, yo pues mira, yo acabé la carrera y dije, venga, me meto a estudiar y me meto a opositar. No voy a echar currículum en ningún colegio, no voy a echar nada y me voy a dedicar al 100% a la oposición. Yo tenía, cuento un poquito mi dinámica y yo tenía Sí. un horario que era de, Sí, de hecho la siguiente pregunta era cómo era un día tuyo. fenomenal. Pues un día mío empezaba a las 8:30, de 8:30 a 1:30. Hacía unas 4 horas por la mañana en casa, importante en casa, porque después cambiaba el espacio de estudio por la tarde. Y de 1:30 a 3:30 o 2:30 me iba a entrenar. Entrenar, ¿por qué a esa hora? Yo fui probando. Al principio entrenaba por la mañana, después al mediodía,
lo mejor que a mí me venía era el mediodía. ¿Por qué? Porque me activaba para ese turno de tarde. Cuando yo al principio empecé a estudiar y empezaba a entrenar por la mañana, a mí iba con muchas ganas, pero yo llegaba a la comida y decía, plof, me caigo y estoy muerta. Entonces lo que a mí me funcionó fue eso, hacer ese parón a la 1:30 por ahí, y a entrenar, comer y directamente cuando comía me iba a la biblioteca, cambiaba de espacio. Para mí eso era fundamental porque me movía, me motivaba también el hecho de que allí tenía mis compañeros también que opositaban, intercambiaba un poco de, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Cambiaba de espacio, me daba mis paseitos. Entonces para mí eso fue fundamental. Yo llegaba allí sobre las 4 y otro turno de tarde de 4 a 9. Y bueno, yo era de lunes a viernes, casi siempre con temario, yo estudiaba un tema por semana y cuando estaba muy cansada o cuando ya decía, Buah, este tema lo llevo bien, pasaba a supuestos prácticos, siempre por la tarde. Todos los viernes por la tarde, bueno, los viernes por la mañana iba a la academia, ¿cierto? Y los viernes por la tarde y los sábados eran días de simulacros. Simulacros de tema o simulacros de supuestos prácticos. Para mí, los simulacros creo que fue el éxito de mi proceso de oposición. Es cierto que no todo opositor comienza así. Yo obviamente me llevé a lo mejor mis 2 primeros meses haciendo unas técnicas de estudio y una forma de estudiar que a mí no me funcionaba. Lo que pasa es que yo me fui dando tiempo y me fui dando cuenta de lo que a mí me funcionaba, lo que no. Yo empecé a hacer supuestos y simulacros cuando yo ya llevaba 3 o 4 meses de proceso de oposición, que no todo, que mucha gente me dice, Carmen, pero ¿cómo lo hiciste? Digo, relax, relax, porque desde primera hora no todo es tan fácil y no se puede llevar esa rutina tan estricta desde el primer momento. Y los domingos descanso, pero descanso de no tocar ni un libro, ni un apunte, ni nada. O los domingos o los sábados, depende del plan que yo tuviese los fines de semana. Si mi amiga me decían, oye, que hay un plan el sábado, pues digo, mira, pues me organizo y en vez de descansar el sábado, voy a descansar el domingo. ¿Qué más te puedo contar? Eso, simulacros. Yo llego a un punto, creo que esto es un dato curioso, cuando yo ya había hecho 2 vueltas al temario, yo llegué a un punto que me había puesto en situación de examen y me habían salido todos los temas para hacer en simulacro. Entonces yo ya sabía y ya tenía apuntado, yo me apuntaba el tiempo en el que yo hacía cada tema. Entonces yo ya me había enfrentado a ese momento real de examen en todos los temas. Entonces, el día que yo llegase al examen, independientemente de que se sacaran 2 bolas, yo esas 2 bolas ya me había sometido a un simulacro. Yo ya sabía cuánto tiempo iba a tardar. Yo tenía una lista, cuando yo ya hice todo ese proceso de simulacros y de contarme el tiempo que tardaba, me hice una lista de preferencias por tema y principalmente tenía muchos factores en cuenta, pero como uno de mis problemas era el tiempo, ¿no? El escribir tan rápido, una de mis preferencias era escribir los temas por preferencia por tiempo. El que menos tardaba, pues lo ponía el primero y así sucesivamente. ¿Para qué? Pues para que el día del examen yo no tuviese que dedicar ningún tiempo a pensar qué tema iba a coger. Si ahí me salía, que gracias, no sé qué pasó, pero me salió mi primer tema en esa lista de preferencias, me salió en el examen. Así que ni me lo pensé. Entonces eso es algo que aconsejo 100%, porque yo llegué al examen y dije, cualquier tema que me toque, yo ya me he puesto en situación de simulacro. Yo sé lo que tardo, yo sé si he fallado en algo, qué me ha costado, porque eso es otra. El simulacro tiene varias partes. El momento en el que tú haces el simulacro y el post-simulacro. Ese momento de post para mí era el más importante, en el que yo apuntaba qué ley se me había olvidado, qué aspecto me había costado más recordar, qué autores se me había olvidado, el tiempo. Oye, Carmen, que es que esto no es real, que es que este tema no te da tiempo a escribirlo. Pues todo eso yo lo apuntaba. Algo que también me funcionó muchísimo, obviamente no desde el primer momento, yo al principio escribía los temas y redactaba mis temas y lo hacía mío a mano.
¿Qué pasa? Que yo no tenía un recuento total de palabras de ese temario. Entonces, cuando me fui dando cuenta de eso, empecé a redactar los temas y a personalizarlos en el ordenador. Eso es muy bueno porque tú, mientras que estás haciendo un Word o haciendo un tema, tú al final de ese Word ves el número total de palabras y te cuenta título, índice, sus apartados, todos esos aspectos. Yo me metía también ahí la bibliografía, porque es que eso es tiempo de examen. Entonces, a mí eso me funcionó muchísimo. Y ahora, a día de hoy que tengo mucho contacto con opositores, digo, yo eso lo aconsejo y es algo que me arrepiento, pero bueno, que nunca se sabe lo que te va a funcionar o no, de haberlo hecho desde el primer momento. Hacer conteo de palabras en un ordenador, porque es que te los hace directamente y, por ejemplo, a medida que yo iba haciendo el tema, si yo decía, el número de palabras que yo podía escribir en no sé, 1 hora y media que yo me ponía el tema, era máximo de 1.700. Si yo redactaba el TEA y veía que se me iba a 2.000, yo decía, tengo que recortar. Entonces, antes de estudiármelo y antes de hacérmelo mi tema, yo decía, aquí hay que recortar. ¿Sabes? Entonces, a mí eso me funcionó muchísimo, tanto en temas como supuesto práctico, porque yo ya sabía el número de palabras que yo era capaz de escribir. Obviamente, eso hay que trabajarlo, porque si tú empiezas a hacer simulacros en diciembre, vas a tardar muchísimo más que el último simulacro que tú hagas en mayo. ¿Por qué? Porque tienes todo más interiorizado, tienes la mano hecha, Mm. pero bueno, poco a poco eso se va trabajando, como todo. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos simulacros te salieron? ¿Sabrías decir el número? Pues exactamente no, pero si el temario son 25, Mm. yo puedo hacer alrededor de unos 40 simulacros perfectamente, de temario, perfectamente. Y al final es mentalidad muy de deportista, ¿no? De enfrentarse al Totalmente. estímulo que te vas a encontrar el día del examen, porque creo que tú, de hecho, Carmen, corres, ¿no? Me suena Sí, que, sí, 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 claro, sí, que si tú exacto. tienes una carrera de 5K y sabes que la puedes correr a 4,5 y has entrenado a 4,5, el día del examen o el día de la carrera, sabes que te puedes enfrentar a ese estímulo, más o menos, si no pasa Exacto. nada raro, lo vas a sacar hacia adelante. Y De hecho, Dime, Carmen. eso que la relacionado ahora con la carrera, a mí me pasó algo, porque yo lo comparaba mucho, ¿no? Y me pasó algo súper curioso. Para quien no lo sepa, bueno, a mí personalmente, cuando tú entrenas y cuando llega el momento de la carrera, el día de la carrera te motivas a tope. ¿Por qué? Porque la gente te motiva, el día de decir, ostras, es que llevo un entreno muy duro para este día. Tú llegas ese día y estás a tope. Y de hecho, cuando corres, sueles hacer unos tiempos menores que todo lo que has entrenado. Pues a mí el día del examen me pasó exactamente lo mismo. Yo me senté en el examen, empecé a escribir y llegué hasta a preocuparme, porque yo dije, ostras, es que he escrito el tema súper rápido y tengo claro que no se me ha olvidado nada. Yo tenía que cambiar hasta de bolígrafo, porque yo escribía unas hartas. Y digo, no se me acaba la tinta del boli. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y dije, aquí es donde se nota ese trabajo que hay detrás, esos simulacros, ¿no? Igual que la carrera, se notan los entrenos. Pues a mí en el examen me pasó exactamente igual. A mí yo noté que dije, es que todo lo que yo he hecho tiene un sentido. Y es curioso, es curioso. Se Totalmente. puede relacionar, sí, sí. Y respecto a horas, ¿sabrías decir una media más o menos de horas de estudio diaria? En total, diarias 8, siempre. 4 8. por la mañana, sí, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Y yo llegaba a las 9 y yo no cogía libro, que yo he sido siempre una niña que me agobiaba mucho, muy insegura a la hora de hacer un examen, a la hora de la selectividad, y en las oposiciones me sorprendió lo bien que lo llevé. Es decir, yo nunca voy a estudiar por la noche. Cuando yo me he hartado de estudiar por la noche, me he hartado de hacer locuras, porque para mí eso a día de hoy es una locura, pero fui aprendiendo, ¿no? La oposición a mí me ha enseñado a estudiar totalmente. Y en ese sentido, de hecho, te iba a preguntar, ¿cómo estudiabas? ¿Utilizabas alguna técnica aparte del simulacro, que al final es Sí, lo que más sí, retorno te sí. ha dado? ¿Cómo enfrentabas los temas? Mira, yo siempre he sido muy papagayo de hablar, hablar, hablar. Pero a mí no me funcionaba, no me funcionó aquí en las oposiciones y más en un idioma, vamos, yo todo el temario era en inglés, ¿no? Que me encanta, pero me suponía un poco de pereza el cantar los temas. Entonces a mí lo que me funcionaba era muchos esquemas mentales,
yo siempre que cogía un tema y me lo repasaba, escribía el índice, apartados, subapartados, dentro de cada apartado escribía en un color la ley que voy a meter, el autor que voy a meter. Yo tengo mucha visión de colores, de apuntar, de palabras claves, en el margen o cuando yo tengo un párrafo, en el párrafo pongo, vale, idea principal, tal. Yo estudiaba mucho así, con esquemas mentales, resúmenes. Tú ten en cuenta que al hacer tantos simulacros, yo siempre escribía mucho. Vamos, yo tengo, de hecho, aquí un multito que todavía lo sigo manteniendo de la cantidad de simulacros que hice. Pero llegaba un momento que decía yo, no voy a escribir otra vez el tema. Entonces, eran muchos esquemas mentales, muchas palabras clave, siempre el índice. Yo siempre cogía el tema, el título del tema y iba redactando los subapartados. Dentro de cada apartado, pues cogía el rojo y ponía aquí en este apartado va el autor tal. Y cogía el verde, siempre así. Cogía el verde, decía y meto la ley tal. Y 3 o 4 palabras que diga, puedo desarrollarlo. Pero yo en mucho de colores, te decía, vale, esto va aquí, esto está en la página tal, en este color. Así, mucho así. Y escribir, escribir, escribir. A mí no me funcionaba el cantar. Por al fin y al cabo, no es un examen oral, es un examen escrito. Entonces creo que la mano se tiene que hacer a eso. Y, y un poco en línea has hablado de cómo estudiabas el tema, pero también dedicaste, imagino, tiempo a mejorarlo. ¿Cómo mejoraste el tema para diferenciarte un poquito de los estándares? Pues mira, vengo de una academia que a día de hoy colaboro también con ellos como preparadora. mm, y yo siempre he tenido totalmente confianza en la academia. Creo que a mí eso también me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, que los opositores que vienen de otro sitio o empiezan a comparar temas, a comparar cosas con otros, al final no tienes un tema, tienes 10.000 cosas, te empiezas a agobiar porque tú dices, ¿por qué este tiene tal y este tiene lo otro? Yo me basaba en el tema que me daba en la academia, lo hacía mío, a mis palabras que yo podía escribir y cómo lo personalificaba, pues actualizaba autores, cambiaba las leyes, metía transposiciones didácticas a lo largo de todo el tema. Como sabes, eso también hay muchas dudas. Ay, Carmen, ¿cómo hago las transposiciones didácticas? Hago un apartado para eso, lo meto a lo largo del todo el tema. Para mí me funcionaba a lo largo del todo el tema. Y yo tenía muchos comodines, autores comodines, leyes comodines, no sé, Harmer, motivación. Siempre tenía yo mis autores comodines, porque en el momento del examen que yo no me sale algún autor, digo, pues voy a tirar de aquí y voy a poner tal, tal, tal. A mí me ayudó eso, el poner transposiciones, muchos ejemplos y siempre autores actualizados y leyes sabiendo lo que se pone. También creo que es fundamental caracterizarte por la limpieza, ¿no? y, y la forma de presentar un examen. Yo tengo una letra regulinchi y eso lo tuve que trabajar y que manejar. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, que corrijo simulacros, ¿no?, de alumnos, hay veces que me llegan temas y yo digo, uff, ¿por dónde empiezo, no? No, qué tiburrín de cosas. Y después ves un examen limpio con sus márgenes, sus apartados y sus espacios, su sangría. Eso para mí creo que como tribunal es una de las cosas que también te puede hacer diferenciarte un tema del otro, porque es que te dan ganas de leértelo, te dan ganas de decir, ¡buah! Qué limpio, qué tranquilidad, ¿no? Leer este tema, no me cuesta. Eso creo que también hay que cuidarlo y que trabajarlo, obviamente, porque no todo el mundo tiene esa habilidad de tener una letra bonita, dejar sus espacios, que al final sea un documento limpio y fácil de leer. Creo que eso también es fundamental, fuera parte de todo lo que metas de autores, transposiciones y la forma que tú veas más oportunas de personalizar tu temario. Y te quería preguntar también, Carmen, respecto al supuesto. Sí que es cierto que este año en algunas comunidades no hay, pero en otras sí. Entonces, me has dicho que te fue muy bien. ¿Cómo abordaste como toda la inmensidad que te puede salir en Pues un mira, caso yo práctico? ahí también tenía otra técnica. Yo me hice una batería de supuestos prácticos y explico. Para mí los supuestos prácticos, los enunciados tenían palabras claves. Al fin y al cabo,
tú te tienes que basar en ¿qué me está pidiendo? Oye, me está pidiendo un juego, me está pidiendo un juego para trabajar el vocabulario, la gramática, me está pidiendo metodologías, me está pidiendo, entonces, yo llego un momento que yo digo, hay tantos supuestos como situaciones puede haber en una clase, ¿no? O sea, es impresionante lo que te puede caer en un supuesto práctico, pero yo me fui haciendo con ¿una batería de qué? De palabras clave. Entonces yo me hice un documento en el cual el título era esa palabra clave. Por ejemplo, supuestos prácticos de metodologías activas, supuestos prácticos de de la creatividad, supuestos prácticos de la lectura, supuestos prácticos de comunidades de aprendizaje, X palabras clave. Entonces yo me ponía en situación de que a mí me ponía en un supuesto práctico que yo tenía que defender algo así. No sabía ni el curso ni nada, pero bueno. Entonces yo qué hacía, me ponía introducción, ¿qué podría yo meter ahí? ¿Qué autor? Y simplemente mi ficha, tenía como fichas de palabras clave por supuesto práctico. Mi ficha era, por ejemplo, creatividad. Sé el autor, tal, tal, tal. Y esta palabra clave la puedo relacionar con las leyes, tal, 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 tal. ¿Qué puedo presentar? Pues mira, puedo presentar diferentes estaciones de aprendizaje que eso va a hacer, fomentar la creatividad en el aula, en los niños. Yo me ponía en situación. Entonces yo tenía fichas de palabras claves de supuestos prácticos. Esa era un poco la forma en la que yo me trabajé los supuestos prácticos. Al Y fin y al cabo, también creo que si tú vas con todo el temario, ¿no? Que hay sí. gente que descarta muchos temas y pienso que eso es un fallo total. Por lo menos léelo, porque todos los supuestos van a salir de ahí. Entonces, si tú llevas los temas muy bien, las has trabajado tú, las has personalizado, pienso que eso también te va a ayudar muchísimo en los supuestos prácticos. Porque yo tiraba de eso, yo tiraba del Claro. temario, al fin y al cabo. Espero que te esté aportando mucho la charla y me paso por aquí 15 segunditos para recordarte que tenemos una newsletter educativa donde cada lunes, si te apuntas, recibes los 5 mejores aprendizajes de la semana para que apliques directamente al aula. ¿Cómo puedes mejorar la gestión de aula, actividades de inicio, actividades de cierre, propuestas metacognitivas, instrumentos y ejemplos de instrumentos de evaluación formativa y formadora, resúmenes de libro? Educativos, obviamente. De hecho, si te apuntas, recibes al instante el resumen del libro Cómo aprendemos de Héctor Ruiz para que tu alumnado no olvide lo que va aprendiendo y también para que apliques si estás preparándote las oposiciones. Así que apúntate, es totalmente gratuito, newsletter educativa, todos los lunes a las 3:15 en tu correo. Y os dejo con el podcast. Y en ese sentido, Carmen, también a lo largo de la preparación, ¿tenías momentos de formación? Bien sea de Sí, claro. lectura o de alguna formación. Sí, muchísimo. A mí, por ejemplo, Instagram, que suena así, yo buscaba muchísimo, sobre todo, cuentas de gente que ya trabaja, ¿no? Mm. Oye, subo una historia de juegos para trabajar la lectura en el aula. Ostras, pues yo todo eso lo iba apuntando, ¿no? Porque al fin y al cabo es que eso son cosas de supuestos prácticos Sí. y también que te ayuda para tu programación. Son ideas que al fin y al cabo tienes que ir rescatando de compañeros y pienso que esto debe ser al fin y al cabo una comunidad en el que nos ayudemos todos y compartamos con todos todo lo que sabemos y todo lo que nos funciona en el aula. Eh, entonces pienso también, yo iba con mucho miedo. Aquí que nadie se ponga de que a mí todo se me daba bien ni nada, no, no, no. A mí el supuesto práctico era una parte del examen que me daba realmente miedo, me daba miedo porque pienso que la poca experiencia que yo tenía, porque haciendo aquí un paréntesis, aquí en Andalucía tenemos prácticas en la universidad en tercero y en cuarto de carrera. ¿Qué pasa? Que a mí en tercero me cogió el COVID, por lo que no tuve esas prácticas curriculares, y en cuarto únicamente tuve un mes de práctica. O sea que yo me saqué la plaza, entré en el cole a trabajar y solo tenía de experiencia, por decirlo así, un mes en un aula. Entonces creo que eso también, por eso yo iba contando bien también en los supuestos, porque el supuesto, pienso que de la experiencia se puede sacar un supuesto de 10, porque es lo Mm. que tú llevas al aula. Una cosa es que lo sepas defender, que lo hagas estructurado, ¿no? Pero yo iba con miedo, obviamente, y aquí hay que reconocer las cosas.
Y era una de las partes que yo no podía controlar, no, porque yo decía, el tema, pues me salga el tema que me salga, me lo sé y me he presentado, me he sometido a ese simulacro, ¿no? Que hemos dicho antes. Pero el supuesto era la lotería, ¿sabes? Entonces el supuesto a mí me daba miedo hasta el día del examen. Y salí de hecho diciendo, no sé si lo he hecho bien, porque claro, no me había sometido a él, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Claro, es que al Eh, final es uno de los miedos de las opositoras que quizá no han ejercido mucho el sonar realista, entre comillas, en sus exacto, prácticas. totalmente. Yo a día de hoy digo, hubiera cambiado tantas cosas, ¿no? Mm. Tantas cosas que hubiera cambiado, pero bueno, ya está, lo Ya está. hecho está y fin. Pero bueno, un poquito eso. También tirar de conocimiento, de preguntar a las compañeras también de la academia, que muchas veces hay una competitividad y como una rivalidad que Mm. no debe de ser así. No debe de ser así. Hay que buscar, obviamente, no preguntar a toda la academia, ¿no? Pero confiar en tus compañeros, confiar en tu preparador, preguntar a tu preparador, leer libros, leer el poco tiempo que tú tienes, intentar dedicarlo a eso. Yo tenía una libretita que parecía como la libretita pues de un vano o de una, iba apuntando ahí ideas, cosas que me iba enterando, formaciones, y eso hay que tenerlo en cuenta, que no todo es oposición, que hay que abrir un poquito y descanso y salir, que eso no lo he dicho antes, pero yo salía, eh, que necesito algo, oye, por favor, sacarme de casa, es que estoy, que voy a explotar, ¿no? Hay que ponerse esos retos, esas motivaciones, si no, vas a llegar un momento que vas a explotar, vas a explotar. Y Carmen, ahora nos falta la última prueba. Quiero Sí. primero prepararte, o sea, preguntarte por la preparación de la prueba oral. Ujú. ¿Cómo te la preparaste? O sea, ¿cómo te pusiste así retos de comunicación? ¿Cómo la entrenaste? En la academia, todas las semanas, libremente y voluntariamente, porque claro, se supone que tú a medida que vas estudiando tienes que ir haciendo esa programación didáctica. Nosotros lo hacíamos por apartados. Entonces, si esa semana nos había tocado hacer, por ejemplo, la introducción, ¿no? O el apartado de los objetivos, el apartado de los contenidos. La academia te da la oportunidad de esa semana exponer en tu clase ese apartado únicamente. No te estoy diciendo de que me pongas completamente tu exposición de la parte oral. Simplemente, pues, oye, someterte a 2 minutos, 3 minutos en el que tú vas a presentar tu programación o en este caso tu situación de aprendizaje. Eso era fundamental. Había gente que no lo hacía. No lo hacía, ¿por qué? Porque la gente muchas veces se encierra en el tema, en el supuesto y deja atrás otra cosa que es realmente importante, que cuenta lo mismo y que muchas veces es o el punto débil o el punto fuerte de muchos opositores. Y eso hay que trabajarlo también. No todo el mundo nace con la naturalidad de ponerse y hablar delante de un tribunal, ¿no? O delante. Entonces, al fin y al cabo, esa oportunidad que a mí me daba la academia, yo la aprovechaba siempre. ¿Por qué? Porque yo estoy exponiendo a gente que no conozco. A medida del año lo vas conociendo, ¿no? A tus compañeros, ¿no? Pero al principio, ostras, yo estaba temblando, yo me ponía nerviosísima y eso hay que trabajarlo. Entonces, pienso que hay que ponerse en situación de examen, ¿no? En situación de exponerse. No te estoy diciendo que toda la semana expongas la hora o la media hora de examen, pero un cachito. Mira, hoy voy a prepararme la introducción, voy a hacerla guay, voy a hacerla interesante. ¿Cómo lo hago? Venga, me voy a poner delante, oye mamá, escúchame, oye papá, ¿no? Un poco así. Esos ratitos que nos brindaba la academia yo siempre lo aprovechaba. Es verdad que yo el speech, es decir, tú te lo puedes preparar, me lo preparé, el speech yo lo hice después de hacer el examen escrito. No lo hice antes del examen. Yo del examen escrito al examen oral creo que tenía alrededor de 3 semanas o 2 semanas de por medio. Ahora mismo no te puedo decir exactamente cuánto. Creo que 2 semanas, no tanto. Y en esas 2 semanas yo, es que como tenía tan machacada mi programación y era tan mía, ¿no? No me costó nada preparármelo. Yo ensayaba muchísimo, también con la pizarra. Fui a un cole público de aquí de Sevilla y pregunté si era posible
que algunos de los maestros de allí me escucharan. Eso fue, creo, algo muy bueno, porque de hecho uno de los profes que estaba allí en ese cole, que eran de los días de junio, que ya acaba el cole y están de reuniones y tal. Uno de ellos había sido tribunal, otro era preparador, entonces me sometí a un tribunal, aunque no fuera real, pero me sometí a ello. Entonces aprendí mucho. Y de hecho, la que había sido tribunal me dio unas ideas que yo a día de hoy se le agradezco mil. Y eso fue un día que yo dije, voy a entrar en este cole y voy a preguntar si me dejan utilizar una pizarra y si es posible que me escuchen. Y era en inglés, que había gente allí que a día de hoy se lo agradezco mil, ¿no? Y eso creo que me ayudó también muchísimo, muchísimo. También la semana de antes, obviamente en la academia, también expuse mi examen tal cual 3 o 4 veces, con una evaluación después. Y nada, yo era un papagayo aquí en mi casa, con la pizarra, me grababa, me ayudó mucho grabarme. Me lo aconsejaron también. Yo me grabé y yo decía, oye, Carmen, esto lo estás haciendo fatal. Muchas veces nos cuesta escucharnos, ¿no? Y vernos. Pero a mí eso también me ayudó muchísimo. El grabarme y verme, ¿no? Y pienso que todas esas cosillas que yo fui teniendo la oportunidad, toda oportunidad que se te presente para exponer, hay que aprovecharla. 100%. La verdad que me gusta bastante tu historia porque creo que en ocasiones 1 más 1 sí que dan 2 y hemos estado viendo pues 8 horas de estudio de manera consistente, muy bien fijado los descansos. Todo lo que te has atrevido a exponer desde el principio, incluso lo que has dicho, no son cosas que normalmente la gente hace en una preparación de oposiciones. Ser tan constante en el tiempo o estas últimas de exponerte a gente que no conoces, exponerte que te den una segunda opinión, hacer mucho caso al preparador, incluso implementar más cosas y esa proactividad. Y dices, bueno, a veces la nota sí que se correlaciona con el esfuerzo y con el trabajo. Y creo que Exacto. tu caso es un ejemplo de ello. Y Carmen, ya en la propia exposición, ¿cómo te Ujú. fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Te fue muy bien? ¿Qué tal la interacción con el tribunal? Pues mira, yo iba atacadísima. Hacía muchísima calor, lo recuerdo, yo que soy muy caluroso también, pero a mí eso me agobió muchísimo, hacía muchísima calor. Pero desde un momento, pues el tribunal fue muy cercano a nosotros. A mí eso me relajó y me tranquilizó muchísimo. Si algún día soy tribunal, no sé, pienso que eso es una de las cosas que tengo claro que voy a hacer, ¿no? Oye, tranquilo, que todos hemos pasado por aquí, eh, no te preocupes, todo va a ir bien. A mí eso me ayudó muchísimo. Sí es cierto que yo llevaba mucho material para exponer, ¿no? Era algo que no se iba a evaluar, porque en la reunión el tribunal nos dijo que podíamos llevar material, pero que todo ese material no iba a ser evaluado, no iba a ser calificado tampoco. Entonces, lo veo bien, pero pienso que aunque ellos no lo tengan en cuenta, se tiene en cuenta. No es lo mismo hacer una exposición en el que ni siquiera utilizas la pizarra o ni siquiera la pizarra también pienso que es uno de los elementos fundamentales, como la hora en la que tú la vayas a exponer o presentar. Lo mío era todo un dibujo relacionado con mi programación, pienso que eso es fundamental. Eh, Pienso que todo aquello que tú tengas tiempo de presentar al tribunal y de enseñárselo es fundamental, porque al fin y al cabo estás 1 hora escuchando lo mismo de mucha gente y en el momento que tú enseñas algo que dice, mira, te voy a mostrar tal o pienso que eso despierta al tribunal. Yo les hacía interactuar un poco, ellos me lo pidieron y es cierto, es que cada tribunal es un mundo. O sea, yo aquí lo que cuente, tú puedes decir, pues qué suerte has tenido, ¿no? Eh, Mi tribunal, cuando yo acabé, me aplaudió. En todo momento me sonreía mientras que yo estaba poniendo, al principio muy nerviosa, pero después me fui relajando porque todo era como asentaba la cabeza, me sonreía, incluso cuando iba muy rápido me hacían así para que no fuera tan rápido. Todo material o todo juego que yo llevaba hecho
lo miraban y lo curioseaban con un entusiasmo que yo decía, madre mía, eh, aunque no me lo vayan a tener en cuenta, pienso que estoy destacando de alguna forma del resto de mis compañeros del tribunal. Cuando acabé también la exposición, me pidieron incluso si se podían quedar con una programación. Yo llevé varias copias Mm. y me la pidieron también, ¿no? Eh, entonces eso, yo me sentí muy nerviosa, pero lo tenía también muy machacado, muy, muy, muy machacado. Entonces nada, lo disfruté muchísimo. Cuando acabé fue como, ¡buah! No me creo que ya todo esto haya acabado, ¿no? Me dio hasta pena, pero muy bien, yo me llevo muy buena experiencia del tribunal. Es cierto que pienso que cada tribunal es un mundo. Hay gente que pensará que yo tuve suerte, hay gente, no sé. Yo creo que la suerte, bueno, está ahí, pero el trabajo y la constancia Mm. no lo quita nadie, ¿no? En mi tribunal había muchos interinos, ¿eh? Que aunque yo me quedé la cuarta, vamos, de hecho yo cuando salieron las notas, sin baremo, yo estaba, en mi tribunal daban 8 plazas y yo estaba a la 19 sin el baremo. Y yo dije, vamos, yo entré para que veas los procesos que yo tuve, ¿no? Me dan la nota del escrito, quedó la primera, me dan la nota del oral, también la primera, pero cuando se juntan las dos, yo pasé del puesto 1 a la 19 sin el baremo, claro. Y yo dije, yo esto una plaza no va a ser para mí, ¿no? Porque tengo que subir muchos puestos. Y al final el baremo, que yo decía, si es que yo tengo muy poco baremo, pues al final no había tantos interinos como yo pensaba, pero también la gente tampoco sacó muy buenas notas en el oral. Ya. También eso también me chocó muchísimo. Las notas en el oral eran bajísimas, bajísimas, bajísimas. Pero porque, insisto, pienso que la gente se cree que es una parte menos importante del proceso y es incluso la que para mí te puede hacer destacar del resto. Y en ese sentido, Carmen, ya Ujú. acabando con la exposición, ¿qué piensas así de manera más específica que les gustó? Así algún elemento diferenciador de tu exposición que viste que, ay, La pizarra, la pizarra. sí. Yo pienso que es algo que siempre he valorado muchísimo de mi academia, ¿no? Y pienso que es un punto diferenciador. He visto muchas pizarras de compañeros que no estaban en mi academia y yo decía, ¿en serio llevas esta pizarra? En plan, leyes, Ya. todo muy como un esquema. Y yo decía, puf, yo no sé si es que a mí me están presentando unas pizarras que son la leche o no sé, pero todas las pizarras que llevábamos, de hecho, mi mayor miedo eran las personas que estaban en mi academia. A mí los interinos no me daban miedo, a mí me daban miedo las personas que tenían la misma formación que yo. Y pienso que la pizarra es algo que puedes destacar, no es lo mismo como yo que hacía una casa, una escuela, Mm. eh, una pizarra con medallas que eran cada uno de los elementos fundamentales en los que se basaba mi metodología, eh, muñecos que representaban pues la atención a la diversidad. No es lo mismo presentar una pizarra bonita, atractiva, que tenga un hilo que mientras que lo vas dibujando vas explicando el porqué de Sí. ese dibujo a una pizarra que es un esquema. Porque incluso te piden, es que piden hacer fotos a la Ya. pizarra. A mí me lo pidieron, oye, ¿puedo hacerle una foto a la pizarra? Sí, sí, o sea, en ese sentido te sientes enorme. Qué guay. Entonces yo por eso es algo que pienso que destaque en la pizarra y en la programación, cosas que me pidieron fotos y de decir, pues a lo mejor no lo he visto, ¿sabes? ¿Y te preguntaron algo de debate, de cuestión o no? Nada, Nada. nada. Bueno, me dijeron que cuántos años tenía. No sé Típico. si es porque me vieron muy chica o no sé. Pero cuando le dije que tenía 22 es como, hicieron así como, Cuidado, madre ¿no? mía, ¿no? Madre mía. ¿Cómo viene el nivel, no? Bueno, no sé si eso o qué pena que se va a quedar ahí esto Ya. pero sí, sí, me preguntaron la edad, que me puse hasta nerviosa, pero yo digo, veremos a ver, veremos a ver. Pero no, no me preguntaron nada. Muy bien. Y Carmen, ya para acabar, tengo así unas preguntitas un pelín más off topic, por así decirlo. Ujú. Aunque sacaste la plaza, de hecho Sí. has contado el proceso y creo que ha sido una preparación muy, muy buena. Si volvieses a opositar, ¿qué mejorarías de tu proceso? De mi proceso. De tu proceso, de tu preparación. Confiar más en mí misma. ¿Mm?
Eso fundamental, porque es algo que siempre he dicho: "Uf, no voy a poder, no voy a poder". No sé, nunca he confiado en mí. Eso lo cambiaría. Después muchas cosas que he contado de escritura, de temario, no sé, ¿no? Yo me agobiaba mucho y también me afectó incluso a problemas digestivos, ¿no? Del agobio del principio. Siempre estaba con dolores de barriga, sin ganas de nada, que eso lo fui trabajando, ¿no? Pero eso es algo que cambiaría, el tomármelo con más relax, el decir, escúchame, el día del examen vas a llegar y has hecho fenomenal. De brindarme a mí misma, ¿no? De decir, Carmen, eres una crack, ya está todo hecho, ¿no? A no darme hachazos continuamente de Carmen, ¿porque no has hecho esto? Carmen, ¿porque no has hecho lo otro? Eso, y no compararse con la gente. Yo muchas veces me agobiaba porque decía, ostras, estaba muchísimo mejor que yo y yo, escúchame, cada uno es un mundo. Yo, por ejemplo, tenía la suerte de que estaba con mis padres, yo llegaba, tenía la comida hecha, la ropa hecha. Para Ya, mí la posición era como un trabajo sí. de 8 a 1 y de 4 a 9. Es una suerte, ¿verdad? No, no todo el mundo está en esa situación, ¿no? Pero por eso mismo, yo le digo a mucha gente, no compararse absolutamente con nadie, porque a lo mejor lo que a mí me ha funcionado, a ti no te va a funcionar. Tú a lo mejor tienes niños, tienes que mantener una casa, tienes que trabajar incluso de interina en un cole. Yo, la gente que se saca la plaza siendo interina, me quito el sombrero con Sí, sí. todos y todas, porque yo a día de hoy no sé si hubiera podido. No, no, Así que, sobre todo eso, mucho autocuidado es lo que mejoraría. Y ahora algo que puede pasar perfectamente, ya has dicho algunas aptitudes, pero imagínate que eres presidenta de tribunal. ¿Qué actitudes, tanto a nivel de habilidades y contenido, valorarías para escoger a un opositor en la prueba oral? Pues yo, sobre todo en la prueba oral, creo que lo que más valoraría es que mm, el opositor sepa lo que está diciendo. A mí de nada me sirve que vas a trabajar el cooperativo Ujú. y que realmente no sepas ni lo que es el cooperativo. Oye, vas a trabajar el cooperativo, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Sabes lo que te digo por dónde voy? Un poco de, es que eso se tiene que notar, al fin y al cabo, nunca me he puesto en esa situación, ¿no? Pero si desgraciadamente hay gente que las programaciones ni las hacen ellos, y eso para mí es una auténtica locura. ¿Cómo vas a defender un trabajo que no es tuyo? Por Dios santo, ¿no? Todo lo que el opositor me exponga tiene que saber perfectamente de lo que se trata. Para mí no me sirve de nada que tú me hables de una metodología súper innovadora como puede ser, yo no lo sé, aprendizaje basado en X o cualquier aplicación, un TIC o cualquier hecho y realmente ni la has usado, ni te has metido. Es que hay que tener cuidado porque este año nos presentamos con una parte en el oral de debate. Tienes que estar completamente seguro de todo lo que digas y de todo lo que trabajes. Si me hablas de una metodología, tienes que saber en qué consiste esa metodología, ¿no? Tienes que estar preparado para cualquier pregunta que te pueda hacer el tribunal. Oye, tú utilizas esto, pero ¿por qué? Sí, en, ¿Por en qué? ese, en ese sentido, las oposiciones se han profesionalizado. De hecho, hace como 3 años le hice una entrevista a Teacher Migue, que yo sé que lo conoces muy bien, y Sí, hablábamos un trabajo. poquito de eso, que cuando nos presentamos nosotros a oposiciones, tú decías aprendizaje cooperativo o decías gamificación, al tribunal ya como que lo embelesabas. Ahora no, Exacto, no basta, tienes que ser tremendamente concreto, especificar el beneficio para el docente de esa exacto. metodología y el beneficio para el alumnado. Así que en ese sentido, bueno, simplemente se trata de hacer las cosas tú y hacerlas bien y profundizar. Yo pienso Y que cualquier opositor no va a tener ningún tipo de problema en ese debate que muchas veces hay mucha gente a día de hoy que tiene mucho miedo de esa parte nueva, ¿no? Yo iría completamente tranquila en el sentido de decir, es la parte que puede hacer que yo me diferencie de otro. Si yo he trabajado mi programación, si yo sé de lo que hablo, a mí esa parte, ¿qué miedo me va a dar? Si me ya, vas a preguntar algo que es mío, ¿sabes? Como si tú me dices, oye, Carmen, ¿cuándo nació? ¿Cuándo has nacido? ¿De dónde eres? ¿No? ¿Por qué eres de Sevilla? Es algo que yo tengo claro y tengo respuesta. Ahora, ojo, pues si iría con miedo si yo no he hecho mi programación, si yo no sé de lo que estoy hablando, en fin. y luego, Carmen, ¿qué Ujú. sentiste cuando ya fue oficial y plaza y cómo lo celebraste? Yo no me lo creía.
O sea, fue porque, claro, yo cuando pasé del puesto 1 al 19, yo ya pensaba que yo me quedaba sin plaza. Totalmente, vamos. Yo de hecho llamé a Teacher Miguel llorando, ay, no, que no voy a sacar plaza. Vamos, yo horroroso, yo me iba sin plaza totalmente. Que eso es otra cosa que yo durante todo el proceso nunca he pensado que iba a coger plaza, porque yo no me quería llevar un chasco. Sí es verdad que era mi objetivo, pero yo durante el proceso yo decía, escúchame, que si no es plaza, que entro de interina, empiezo a ganar puntos. Eso pienso que es algo que también hay que tener en cuenta, porque si no te vas a llevar hachazos durante todo el proceso de tu oposición, ¿no? Pero cuando realmente vi que tenía plaza, que era mía, una persona con 22 años recién salida de la carrera la había conseguido, buah, es la mayor satisfacción que yo pude sentir. Y en ese momento dije, Carmen, pues tampoco eres tan mala, ¿no? A lo mejor todo el esfuerzo y todo lo que has hecho ha tenido un sentido, ¿no? Ha tenido su fruto. Y ahí me lo creí, todo hay que decirlo. Ahí llegué el momento que dije, ostras, Carmen, pues la has hecho muy bien. La has hecho muy bien y enhorabuena. Te tienes que... Yo me fui de fiesta, directamente me fui de fiesta con mis amigas, pero muy guay, muy guay. Y a día de hoy mi madre habla de mí súper orgullosa, como, ay, mi niña, no sé cuánto. Muchas veces le digo, ay, mamá, hija, no le digas más a la gente. Y dice, Carmen, es que tienes que estar orgullosa, ¿no? De lo que has conseguido tan joven y ahora de seguir creciendo, obviamente, ¿no? Que esto no es, oye, consigo mi plaza y me paro. Para mí esto tiene que abrir puertas, ¿no? Qué bueno. Pero a día de hoy mi objetivo es hacerle transmitir a la gente que se puede, que si yo he podido, ¿por qué tú no vas a poder? Obviamente lleva detrás un proceso duro, ¿no? Sí. Pero que ahora lo miro y digo, a ver, fue duro, pero yo Pero salía, ha y a mi merecido muchísimo la pena. Es el esfuerzo con con más retorno de la historia, posiblemente. para mí Y esa satisfacción de decir, Carmen, la has conseguido y has podido, sí, fue brutal. muy bien. Y ya las últimas dos preguntas que hacemos siempre a los invitados que pasan por aquí. Si tuvieras la potestad, Carmen, de poner un cartel y que lo viese todo el mundo, ¿qué cita escogerías? De oposiciones, de lema de vida, lo que tú quieras. Never give up, nunca te rindas, siempre, nunca te rindas, porque va a haber momentos que estés ahí, en el hoyo, totalmente, que yo he pasado por ahí y decir, lo dejo todo, paso, no puedo, pero nunca te rindas, siempre va por ello, porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Y ya para acabar, esta es un pelín más rara. Compra de menos de 100 euros Ajá. que más te ha influenciado este año. Una Sí. compra de menos de 100 euros. Sí, porque que ronde por ahí para que no sea un coche, una casa, un Ah, móvil, que ronde que por haya ahí. sido sin más, ¿no? Sí, cualquier cosa que te haya influenciado mucho. Mm, pues no sé, me has Puede ser pillado cualquier ahora. tontería, ¿eh? Puede ser un libro, puede ser unos auriculares, no sé. No sabría ahora mismo qué decirte. Mira, es que yo me compro mucha ropa, entonces no creo que yo esta haya sido. Pues no sé, no sé. No se Ahora te mismo, ocurrirá nada, ¿no? Igual un boli o algo así que le tengas bueno, cariño. mi boli de las oposiciones, que para mí fue. Ah, mm, mm, sí, 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 eso, bueno. Una compra extraordinaria, eh, que me ha marcado toda mi vida y a día de hoy para mí sigue siendo el mejor boli. Y no voy a comprar otro boli que no sea ese. ¿qué, qué boli es? El Big Open, no sé qué. Ahora mismo no sé cómo, pero es un boli Big de tinta líquida, Sí, pero no es muy líquida, que permite ir rápido. vale, que va bien. Lo pondremos también en los comentarios, lo buscaré luego. Sí, 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 Pues, yo te lo digo, yo te lo vale. digo. Pues nada, muchísimas gracias, Carmen. No sé A si quieres ti, decir alguna cosita más. Gracias por pasarte. Creo que estas historias también inspiran mucho a los opositores, que al final sí, sobre hay un todo que porcentaje motive. siempre de suerte, pero el trabajo que has hecho, creo que muy poca gente puede decir que ha ido con tantas horas, con atreverse tanto a exponerse, 40 simulacros. Es una auténtica barbaridad y me alegra que se premie ese esfuerzo. Y lo dicho, muchísimas gracias, Carmen.
A ti por contactar conmigo. Y nada, cualquier cosa, cualquier persona que quiera seguir escuchando como lo hice o tal, aquí estamos para ayudarnos todos. Así que encantadísima a todos. Nada, muchas gracias, Carmen.